Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muy buenas tardes, por supuesto, a todas las personas que nos escuchan desde la transmisión. Mi nombre es David Flores y fui designado por el presidente electo Gustavo Petro para coordinar el Empalme Paz. Este empalme tenía dos grandes propósitos. El primero de ellos era entregarle al presidente de la República un informe sobre lo que se ha logrado avanzar en materia de implementación del Acuerdo Final de Paz, por supuesto contrastado con nuestro programa Colombia Potencia Mundial de la Vida y en particular con el último capítulo hacia una era de paz total. Y un segundo informe que hemos denominado Informe Instituciones de Paz, que en lo fundamental es un informe de las instituciones relacionadas con la construcción de la paz y la implementación del Acuerdo Final de Paz que se encuentran en el sector presidencia. Estoy hablando de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, la Consejería de Estabilización, la Agencia Nacional de Reincorporación, la Agencia de Renovación del Territorio, el Fondo Colombia en Paz, el Fondo Paz y el Fondo de Víctimas y, por supuesto, la Alta Consejería para los Derechos Humanos. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es la presentación de estos dos informes. En segundo lugar, quisiera agradecer a las más de 100 personas que participaron en este proceso de empalme, hombres y mujeres de todas las regiones del país, hombres y mujeres, afortunadamente contamos con liderazgos indígenas, campesinos, afrocolombianos, organizaciones del movimiento sindical de las entidades en las que hicimos empalme, integrantes de todos los partidos políticos del Pacto Histórico y del Frente Amplio, hombres y mujeres en proceso de reincorporación, firmantes del Acuerdo de Paz, que por supuesto tienen un interés primordial y directo sobre el avance de la implementación del acuerdo y la construcción de la paz. Un equipo muy diverso, un equipo que concentró sabiduría colectiva y que cumple con el mandato que nos dio el presidente electo Gustavo Petro de que el empalme también fuera muestra de un triunfo popular, de una enorme expectativa de participación popular y ciudadana que existe en este momento, de un entendimiento de que el cambio también pasa no solamente por las formas, sino también por el contenido, y eso pasa también por generar espacios que permitan la más amplia participación del conjunto de personas que han hecho posible esta victoria. Debo decir además que en lo particular, en lo personal, creo que una de las más grandes elementos de politización, de pedagogía política ha sido que hombres y mujeres del común, hombres y mujeres que, como diría nuestra vicepresidenta Francia Márquez, han sido denominados los nadies, hoy se encuentran apropiándose de las entidades del Estado, conociendo su funcionamiento y haciendo las recomendaciones para que esas entidades se pongan en procura del cambio político por el cual han votado millones de colombianos el 19 de junio. En tercer lugar, es importante decir que el compromiso del gobierno entrante, del gobierno electo, con la paz es un compromiso total. Nuestro gobierno ha presentado ante la ciudadanía un programa que es el único que tenía un capítulo específico de paz donde se comprometía a cumplir integralmente el Acuerdo Final de Paz. Muestra de ello es la existencia de esta mesa particular, pero además avanzar en la perspectiva de una paz total en diálogos con el Ejército de Liberación Nacional, en un diálogo judicial o acogimiento a la justicia con las organizaciones multicrimen, una perspectiva de participación ciudadana y de cultura de paz, una perspectiva de avanzar hacia territorios de paz que doten a las comunidades y a las autoridades locales y a las comunidades étnicas de herramientas para construir la paz, una revisión del paradigma fracasado de la lucha contra las drogas, una perspectiva también que modifique la política internacional del Estado y que ponga a la paz como eje de esa política, una perspectiva de paz total que también implica el pleno reconocimiento y la garantía total de la reparación integral de las víctimas. Eso pasa, por supuesto, por reconocer, valorar y fortalecer el papel del sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.
y pasa, por supuesto, por avanzar en la reforma de la Ley 1448, entre otros elementos. Queremos dejar de presente que es este compromiso de paz total que tiene el gobierno entrante. El presidente Petro y la vicepresidenta Francia Márquez estuvo siempre presente en el desarrollo de este trabajo. Y por último, decir que este informe o estos dos informes que estamos entregando han contado con la participación y la escucha no solamente de lo que formalmente nos entregaron las entidades de las cuales he mencionado o los grupos de empalme con los que tuvimos la oportunidad de relacionarnos, sino también con las recomendaciones, las informaciones, las visiones de las organizaciones que hacen seguimiento al Acuerdo Final de Paz y, por supuesto, una valoración de entidades y sobre todo del Movimiento Social por la Paz. Por estas oficinas del Tequendama pasaron buena parte de las organizaciones nacionales que han luchado por la paz, pasaron todas las instancias del Acuerdo de Paz, pasaron, por ejemplo, entidades como la Comisión de la Verdad, nos reunimos con la Jurisdicción Especial de Paz, nos reunimos con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, nos reunimos con la misión de verificación del Consejo de Seguridad de la ONU, nos reunimos con todo el sistema de Naciones Unidas en Colombia, nos reunimos con la misión de la MAB-OEA, nos reunimos con el CINEV y SERA que hacen el componente internacional de verificación del acuerdo. En fin, creo que agotamos el universo de hombres y mujeres, organizaciones y entidades que han luchado por la paz desde diferentes áreas. Seguramente no nos alcanzó el tiempo para tener más diálogos, pero creo que recabamos información suficientemente sólida para avanzar en estas recomendaciones. Entonces, sin más preámbulos, entraré directamente a la presentación del informe de implementación del Acuerdo de Paz en el marco de este empalme. Lo primero, digamos, es en términos de su contenido. Aquí, por supuesto, vamos a presentar apenas una síntesis del informe que será publicado el día de hoy. Digamos, el informe tiene tres grandes bloques. Un primer bloque de síntesis política diagnóstico, que es básicamente con qué nos encontramos. Un segundo bloque que es el diagnóstico y las recomendaciones punto a punto por el acuerdo de cada uno de los puntos del acuerdo de paz. Y una tercera parte que son también una síntesis política de recomendaciones a nuestro gobierno, al gobierno entrante. Como les mencionaba anteriormente, tuvimos en cuenta en la elaboración de este informe 4 grandes elementos. Primero, el programa, por supuesto, Colombia Potencia Mundial de la Vida. 2, la información que recibimos de cada una de las entidades que mencioné anteriormente. Y, por supuesto, agradecer también la colaboración de muchos otros equipos de empalme que, como tenían relación con el Acuerdo de Paz, nos propiciaron información y nos facilitaron el trabajo. En tercer lugar, como lo mencioné anteriormente, todas las instancias de verificación del Acuerdo de Paz pasaron por estas oficinas, sostuvimos diálogos y recogimos sus visiones y recomendaciones. Y por último, por supuesto, y no menos importante, tanto los informes y recomendaciones que nos entregaron las organizaciones sociales del Movimiento Social por la Paz. Bien, entrando, digamos, en la síntesis política, en términos de diagnóstico, nosotros planteamos 5 grandes tesis de lo que nos encontramos en materia de implementación del Acuerdo Final de Paz. La primera tesis es que nos encontramos, la primera es que el gobierno Duque impulsó en oposición al Acuerdo Final de Paz una política de paz con legalidad que desde un enfoque securitista en lo fundamental se dedicó a simular la implementación del acuerdo por un lado. En segundo lugar, a establecer una suerte de paralelismo de las instancias, mecanismos, recomendaciones y medidas planteadas en el Acuerdo Final de Paz y una política de paz con legalidad que desconoció lo que constitucionalmente se mandata producto del acuerdo final, desconociendo también sentencias judiciales como la del estado de cosas inconstitucional proferida por la Corte Constitucional, varios autos de la Jurisdicción Especial de Paz, decisiones todas ellas judiciales que le recaerán a nuestro gobierno. O sea, en la práctica, quien tendrá que cumplir las obligaciones de esos fallos judiciales será nuestro gobierno y allí, por supuesto,
un primer elemento de recomendación muy atento a nuestro gobierno, y es: hay que recoger las sentencias, esas obligaciones, y poder cumplirlas en una perspectiva de cumplimiento integral del acuerdo final de paz. Muestra de esos paralelismos, quizás el que más se conoce ante la opinión pública: en vez de avanzar en la implementación del Sistema Integral de Seguridad para el ejercicio de la política, el SISEP, contenido en el punto 2 del acuerdo, el gobierno Duque avanzó en el Plan de Acción Oportuna, el PAO, que, como lo muestran las diferentes cifras, pues ha sido un rotundo fracaso. En vez de comprometerse con la perspectiva integral de los planes, de los programas de desarrollo con enfoque territorial PDET, el gobierno Duque, desde la política de paz con legalidad, en oposición al acuerdo final de paz, impulsó las zonas futuro, que en nuestra perspectiva, además en desarrollo de las zonas de intervención estratégica, son una forma no solamente de vulnerar lo planteado por el acuerdo final de paz, sino continuar la perspectiva de la seguridad democrática a lo largo y ancho del país. Casi que uno podría decir, y por efectos de tiempo no voy a mencionar más ejemplos, que a cada instancia del acuerdo de paz, que a cada medida que establece el acuerdo de paz, la política de paz con legalidad le estableció una medida paralela opuesta desde un enfoque de seguridad que desvirtuó el enfoque integral del acuerdo final de paz. La segunda tesis en términos de diagnóstico es que el gobierno Duque impulsó una política que conllevó a deformar las instituciones encargadas de construir paz e implementar el acuerdo final de paz. Deformó su misionalidad, deformó su estructura orgánica, deformó sus planes, programas y proyectos, deformó buena parte de su componente cotidiano, digamos, el desarrollo. Para poner simplemente unos ejemplos por efectos de tiempo, nos hemos encontrado con que la oficina del Alto Consejero para la Paz, que en su perspectiva misional debe dedicarse en lo fundamental a construir la paz, a construir acuerdos, a generar políticas que conlleven a resolver los diferentes conflictos armados que persisten en nuestro país. En lo fundamental, esa oficina se convirtió en una oficina de perfilamiento de liderazgo social, de inteligencia y contrainteligencia contra el movimiento social por la paz. Que el Fondo Paz, que es un fondo que tributa, eso lo van a exponer en detalle mis compañeros y compañeras, que es un fondo que tributa a la Oficina del Alto Consejero para la Paz. Esos fondos fueron utilizados para fortalecer la perspectiva militarista y securitista del gobierno Duque. Encontramos, por ejemplo, solo por mencionar algo, que a 2 días de la segunda vuelta se hace un proceso de invitación contractual por más de 10 millones de dólares para comprar armamento para las fuerzas militares, ¿cierto? Solamente uno de los múltiples ejemplos que podemos poner a consideración. La Oficina de Estabilización o la Consejería de Estabilización, que tiene como propósito fundamental implementar los acuerdos de paz que se construyan, en la práctica fue convertida en un sitio donde se deformó la implementación del acuerdo de paz y donde se hizo un mal uso de los recursos del acuerdo de paz, como lo plantearemos en una tercera tesis. La tercera tesis es que nos hemos encontrado con un retraso enorme en la implementación del acuerdo de paz, una enorme fragmentación del acuerdo de paz. Es muy importante recordar que el acuerdo de paz es integral, es interdependiente. No se puede hablar de la reforma rural integral sin hablar del punto 4 del problema de solución de las drogas de uso ilícito y viceversa. No se puede hablar, por ejemplo, del punto 3.4 del fin del conflicto sin dialogar con el punto 2. Y aquí lo que nos hemos encontrado es no solamente un retraso en la implementación, sino una fragmentación de esa implementación. Nos hemos encontrado además con una pérdida, digamos, del enfoque de cada uno de los acuerdos, aunque se diga que se está cumpliendo el acuerdo de paz en términos de la perspectiva y los objetivos de cada una de las medidas. Duque lo que hizo fue
desconocer el sentido del alcance de lo contenido en el acuerdo. Y por último, ese retraso no es homogéneo. Y esto es importante decirlo porque evidentemente en las recomendaciones que le estamos haciendo a nuestro gobierno, las acciones que tienen que desarrollarse, pues tienen que tener en cuenta, no sé si hay agua por allí, ¿no? Las acciones que tienen que desarrollarse tienen que tener en cuenta que esos rezagos no son homogéneos. Que, por ejemplo, los puntos más atrasados en materia de implementación del acuerdo son la reforma rural integral, el punto 2 de reforma de participación política, el capítulo étnico y el enfoque de género. Sí, y eso es muy importante para decir que las primeras medidas de un plan de choque para implementar el acuerdo como lo proponemos, pues tienen que tener en cuenta esa disparidad en la implementación del acuerdo de paz. Una cuarta tesis de diagnóstico es que el gobierno de Duque hizo un mal uso de los recursos destinados a la construcción de la paz y a la implementación del acuerdo final de paz. Y ese mal uso de los recursos se deriva o tiene tres manifestaciones. La primera de ellas es claros casos de corrupción. La opinión pública conoce el escándalo de Locat Paz, pero es muy importante enviar este mensaje. La corrupción en materia del mal uso, el robo de los recursos del acuerdo final de paz no fue solo en el Locat Paz. Este equipo de empalme ha encontrado graves indicios que le entregará formalmente a la Procuraduría General de la Nación, a la Fiscalía General de la Nación y a la Contraloría de corrupción en el Fondo Colombia en Paz destinado a la implementación del acuerdo de paz. Hay contratos que no resisten ni la más mínima auditoría, dobles asignaciones para un mismo propósito, 3 o 4 veces contrataciones para el mismo propósito, contrataciones con personal no idóneo, sin la experiencia certificada, contratos supremamente onerosos. Hemos encontrado contratos, por ejemplo, en prestación de servicios, contratos de 20, 30 millones en prestación de servicios por 15 días, contratos de 80 millones de pesos por prestación de servicios por 21 días, todos ellos con personal no idóneo. Y esto puede parecer no mucho dinero, pero estos contratos de prestación de servicios ascendieron a la cifra de 4 billones de pesos. En segundo lugar, en términos del mal uso de los recursos de la construcción de la paz, se ha hecho pasar como gasto de implementación en materia del acuerdo final de paz dinero que no ha ido a la implementación del acuerdo. Por eso es que uno encuentra, por ejemplo, que según el CIPO, en materia de reforma rural integral se han invertido más de 20 billones de pesos, pero cuando uno va a mirar el campo y la realidad colombiana, pues esa realidad es una cosa totalmente distinta. Eso, en lo fundamental, se ha debido a que en el Departamento Nacional de Planeación tomaron la decisión, en particular en la Dirección de Derechos Humanos, Democracia y Paz, de crear una casilla llamada casilla PATR, que es una casilla que no tributa directamente con los componentes del Plan Marco de Implementación y que permitió que iniciativas de alcaldes y gobernadores que no tenían nada que ver con el acuerdo de paz y que ni siquiera en el municipio PEDER fueran reconocidas por el CIDIPO como implementación, como dinero destinado a la implementación, Y una tercera derivación del mal uso de los recursos de la implementación del acuerdo de paz es que nos han dejado sin dinero para implementar el acuerdo de paz. Y esto es muy importante que lo sepa la opinión pública y lo voy a resumir con 3 frases. La primera de ellas, en una reunión con el DNP, con la funcionaria de Locat Paz, le pregunté que cuándo era el próximo CAT Paz y me dijo, ¿para qué próximo CAT Paz si ya todo el dinero está comprometido? De más de 9 billones de pesos que maneja el Fondo Colombia en Paz, están comprometidos más de 8 billones de pesos. Y así podríamos mirar. Entonces, esta que es un elemento muy importante y es el gobierno Duque hizo un mal uso de los recursos para la paz. Primero porque se lo robó, no solamente en el Locat Paz,
Segundo, porque los destinó a otra cosa que no era la implementación del acuerdo final de paz. Y en tercer lugar, porque nos ha dejado o ha dejado al gobierno entrante sin muchos recursos para avanzar en esa implementación. Y última, digamos, tesis en términos del diagnóstico con el que nos encontramos, y es que el gobierno Duque acabó con el espíritu, las medidas, las tareas y las instancias de participación creadas por el Acuerdo Final de Paz. Desde la CECIBI, con la instancia, con la IAMPE, y con la instancia de género, ¿cierto? Pero también con la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, con los consejos asesores del PENIS, ¿sí? Todos fueron marchitados, desconocidos, vulnerados, y ese componente democratizador de involucrar a la ciudadanía en la implementación del acuerdo de paz fue cercenado por el gobierno Duque. En síntesis, nos encontramos con una política de paz con legalidad que se le opuso al acuerdo de paz, y aquí quiero decirlo con claridad. La primera recomendación que le hacemos a nuestro gobierno es acabar con la política de paz con legalidad, acabar con las zonas futuro, acabar con el PAO, acabar con el cuentan conmigo, acabar con todas esas paralelismos y deformaciones del acuerdo final de paz y avanzar en la plena implementación e integral del acuerdo final de paz. Encontramos, como les dije, un enorme retraso en materia de implementación, una deformación institucional, un mal uso de los recursos y, por último, la eliminación del espíritu participativo del acuerdo. Las recomendaciones, en términos generales, también en síntesis política de esas recomendaciones. La primera de ellas es ampliar las mayorías políticas y sociales que buscan la paz. En nuestra opinión, la política de paz total requiere un amplio respaldo político ciudadano y deben tomarse medidas urgentes para avanzar en esa dirección. En segundo lugar, avanzar en un plan de choque para garantizar la protección y seguridad de líderes sociales, hombres y mujeres firmantes del acuerdo de paz y las comunidades. Allí hay unos componentes específicos de ese plan. Hay 45 municipios que hemos priorizado. Tenemos unas propuestas específicas del papel que puede jugar el sistema, el CISEP en esa dirección. La perspectiva de articulación interinstitucional que se requiere en esa dirección. Tercero, reforzar y articular la institucionalidad de paz. Como lo dije anteriormente, nos encontramos con una institucionalidad deformada, desarticulada, ineficiente, y nosotros allí lo que le sugerimos al presidente de la República es un plan en escalas o en etapas que tenga como primera parada un decreto que modifique el DAPRE, que permita una mayor articulación del conjunto de las entidades de paz que están en el DAPRE, que establezca que la Oficina del Alto Comisionado para la Paz es la cabeza de una tercera pata, si se quiere, en el organigrama del DAPRE, pero donde estén las diversas entidades que tributan en materia de implementación del acuerdo de paz. Cuarto, reactivar, acelerar y redimensionar el cumplimiento del acuerdo de paz. Nosotros hablamos de un plan de choque para la implementación del acuerdo de paz. Algunos elementos de lo que le sugerimos al presidente de ese plan de choque es la actualización del plan marco de implementación, el capítulo específico de paz en el Plan Nacional de Desarrollo, la reactivación de todas las instancias de participación del acuerdo de paz, el desatraso normativo del acuerdo, la expedición de una serie de COMPES que avancen, digamos, a reforzar varios elementos del acuerdo de paz. Quinto, asegurar los recursos para la paz total. Nuestra política de paz total es ambiciosa y bajo el actual esquema de financiación no cuenta con los recursos necesarios. Esto tendrá que dialogar con una ley seguramente de recursos para la paz, tendrá que dialogar seguramente con la modificación de la ley 418 de orden público. Séptimo, diseñar un proceso de sometimiento colectivo de las organizaciones multicrimen o de diálogo judicial. Saben ustedes que ya se viene construyendo un proyecto de ley en esa dirección.
8, avanzar en la perspectiva de territorios de paz, que es dotar de capacidades a las entidades territoriales, a la ciudadanía y a las comunidades étnicas para construir paz. Impulsar y respaldar irrestrictamente la justicia transicional y el conjunto del sistema. Y 10, renovar y ampliar el apoyo internacional para la paz. En nuestra opinión, avanzar en la política de paz total implica tener un concurso decidido de la comunidad internacional, tanto en términos políticos como financieros, para avanzar en los diferentes elementos que nos hemos propuesto. Nosotros y nosotras hacemos 14 recomendaciones normativas: la reforma del marco normativo de protección y seguridad, la modificación que permita la creación del sector paz y el Ministerio de Paz, tal y como lo plantea el presidente electo, la prórroga de la reforma a la ley 14, 4 y 18, esa es la ley de orden público de las que les he hablado anteriormente, la reforma a la ley 1908, que es la de sometimiento colectivo, que en la práctica realmente lo impide y hay que modificarla, ley que permite asegurar nuevos y más recursos para la paz, ley para la creación de o reforzar un sistema de memoria más que un sector, creo que aquí hay como un problema, ley que crea la jurisdicción agraria, ley de reforma rural integral, ley del sistema de garantía del derecho a la alimentación. Esta también ya se viene trabajando con la bancada y es la que se ha presentado como la ley contra el hambre. La reforma política, como les hablé anteriormente, la ley de garantías a la protesta, la ley a la reforma a la ley 152, la ley de tratamiento penal diferenciado y, como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la reforma a la ley 1448. Este es una síntesis de un informe mucho más largo que tiene componentes específicos en cada uno de los componentes y que tiene además derivaciones, medidas de 100 días y medidas de Plan Nacional de Desarrollo. Pero yo dejo por allí para